Bienvenidos a otra edición de Aldos TV y estamos con Alberto Antonini. Después de una entrevista fallida con Alberto, ahora estamos acá en Aldos. Es de mañana, así que si nos ven escupir el vino, pues también es porque estamos, es una hora temprana en la mañana. Bienvenido, Alberto. Gracias Aldo. 20 años ya en Argentina. 20 años. Primer viaje, agosto del 95, con mi compañero de aventura y desaventura, Antonio Modescalchi. Antonio Modescalchi. Y sí, recorriendo Mendoza y Chile y luego quedándose por alguna razón en Mendoza, donde regresamos en el diciembre del mismo año del 95 y compramos una finca que hoy día es Alto Las Hormigas. Y la otra vez charlando con vos hablábamos de, bueno, ¿qué es lo que cambió de aquel 97 primera cosecha a hoy que estamos terminando el 2015, ya casi van 19 años? ¿Qué es lo que cambió en el estilo de hacer los vinos en estas 2 décadas? Bueno, han cambiado muchísimas cosas, digamos. En un principio fue, digamos, redescubrir el Malbec, porque en realidad cuando llegamos y yo pensaba, digamos, que el Malbec fuera la variedad más importante, principal, y luego me enteré que en realidad, digamos, todos los jugadores importantes no hacían los vinos de alta gama con Malbec, sino lo hacían con sobre Cabernet. todo con Cabernet, con Merlot. Entonces la primera etapa fue la etapa, digamos, de valorizar una gran variedad que es el Malbec, y fueron años muy interesantes porque salir al mundo a vender de un lugar muy poco conocido, porque 20 años atrás Argentina en la góndola del mercado internacional no existía. No existía. Y salir con vino, digamos, de un lugar poco conocido y con una variedad que en Burdeos ya la habían dicho esto no. Esto afuera. Y encima también vendiéndolo bastante caro, fue un desafío grande y bueno, lo hicimos porque teníamos mucha ganas y mucho compromiso, porque el viento era todo en contra, digamos. Pero nos fue bien, digamos, como siempre el mundo del vino es un mundo muy abierto que escucha y acepta, digamos, de ver producto nuevo, interesante. Y así que bueno, empezamos haciendo puro Malbec, con un estilo quizás un poco diferente de lo que eran los clásicos vino argentino, vino con un poco más de fruta, un poquito más de frescor, un poquito más de acidez, y utilizando obviamente en esa época también madera, barrica, y logrando un muy buen éxito, digamos, comercial y de todo. Así que sí, fue la década, fue el momento en el que el vino argentino se inserta en el mundo con, como decís vos, con vinos de valores que en aquel momento no se manejaban en el mundo. Había vinos de 10, 15, 20, 25 dólares argentinos en el mundo. No existía eso. No, yo me acuerdo que nosotros salimos y para lo primero prácticamente 12 años se han hecho solamente 2 vinos, ¿no? Como Alto Las Hormigas, claro. el clásico y reserva. Clásico y reserva. Y llegar en el mercado con los 2 vinos, uno a los 10 dólares, el otro abajo de los 20, a los 19, digamos, llamaba mucho la atención porque eran vinos muy buenos, jugosos, con buena estructura, vibrantes. Yo creo que también el éxito fue con respecto a los competidores del otro país del Nuevo Mundo, como Australia, Chile y todo, lograr de hacer vinos que fueran jugosos, redondos, amigables, pero también muy frescos, muy vibrantes, muy tensos, y eso viene de las condiciones obviamente del lugar. Y eso llamó mucho la atención porque el resto de los vinos del Nuevo Mundo eran sí amigables, eran, digamos, redondos, dulces, jugosos, pero le faltaba esta energía, digamos, este nervio, y también, eso fue muy llamativo, digamos, sí. La gente le encantaba. Y también lo que vos hablas siempre, ¿no? Del concepto de unicidad, de algo único. El Malbec, si bien no, había vinos del Nuevo Mundo en el mundo que se vendían variedades que eran conocidas en otras partes del mundo, Cabernet, Syrah. Acá, en aquel momento Argentina salió con el Malbec, que era algo único en el mundo. Seguramente, el Malbec en el mundo no existía, digamos, prácticamente fue un vino nuevo en todos los sentidos, de una región nueva, una variedad nueva y también características organolépticas que eran muy interesantes. ¿No? Quizás el consumidor apreció mucho la combinación de jugosidad y frescor, que no era fácil encontrarla.
Y eso estamos hablando, bueno, vos acabas de decir que durante 12 años Alto Las Hormigas hizo Malbec y Malbec Reserva. Ya pasaríamos a la segunda década, ¿no? Sí. De Altos Las Hormigas, que se agregan otras variedades y que hay un cambio también en el estilo. Hubo como 13, hay como 3 etapas tal vez. Yo creo que sí, la segunda etapa fue cuando yo empecé a preguntarme por qué los vinos que estaba haciendo no me daban mucha gana de tomarlo. Hubo un momento que dijiste, no, esto me está aburriendo. O sea, me gustan y en contra de todo lo que eran los números, porque bueno, venta, todo, pero yo cuando estaba en mi casa... O sea, fuiste una molestia para los socios de repente. Los socios estaban contentos, los números estaban bien, las ventas también. Dijiste, no, muchachos, quiero hablar con ustedes. Este italiano que estamos vendiendo bien y todo, por eso. Entonces, pero no me daba más gana o mucha gana de, lo tomaba, pero no me daba mucha gana de tomarlo, que eran vino lógicamente armado y pensado para un mercado internacional, entonces muy estructurado. En esa época se le hacía, digamos, sangría, se le daba, digamos, una madera buena, nueva, que eran muy exitosas, pero digamos, a mí me empezó a cansar. Ya yo venía, al ser europeo, obviamente yo conocía los vinos más puros y más auténticos, pero viste, cuando uno luego se baja del nuevo mundo, se adapta a hacer vino. Lo que está pasando. Claro, entonces, y ahí todo empezó cuando conocí a Pedro Parra en el 2007 en Chile, porque trabajamos juntos en un proyecto. Y yo le dije, mira Pedro, yo... Perdón, te interrumpo. Pedro Parra es una persona de Chile, un especialista en suelos, ¿no? Sí. Yo diría en suelo, pero más que en suelo, es decir, es una persona que tiene la capacidad de relacionar muy bien la característica del terruño, entonces suelo, microclima, con la característica del vino. No es solamente, a veces se encuentran profesionales de edafólogos que saben todo del origen del suelo, los porcentajes, el pH, pero luego no entienden bien el vino. Entonces claro. Lo que me llamó mucho la atención de Pedro, por eso que me gustó mucho empezar a trabajar juntos, es que con él yo hablo de vino y hablo de características del vino, digamos, que con respecto al impacto que tiene el suelo, pero siempre hablamos de vino. Que digamos que es... hay una característica fuerte tuya que es cuando hablo con 2 o 3 personas que han trabajado mucho con vos, siempre me hablan mucho de tu expertise, obviamente en el vino, pero tu expertise en el textil, en el paladar, en la degustación, en entender el vino desde el vino mismo, ¿no? Claro, sí, eso es un ejercicio que bueno, y hay 2 aspectos, lógicamente hay que tener una buena genética en la boca, en la nariz, y luego el ejercicio, digamos, son las 2 cosas juntas. Lógicamente para mí, digamos, es fundamental tener buena capacidad de organoléptica, porque si no. Entonces, digamos, le dije a Pedro, ¿por qué no viene a Mendoza? Yo te invito y te explico un poquito lo que me gustaría ver en los próximos 10, 20, 30 años, ¿no? Entender un poco más, digamos, la diferencia que hay entre los lugares, porque yo venía probando vino de toda la zona, porque aparte de Alto Las Hormigas, digamos, asesoro a varias bodegas, entonces eran 10 años que probaba un montón de vino de todos lados y había empezado a entender mucho más, digamos, de este lugar, que eso me da esto me da acidez, complejidad, tensión, mineralidad, cuerpo, estructura, pero me faltaba entender por qué, digamos, y cómo moverme con un poco más de profundidad. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar y de ahí salió el proyecto que hoy en Alto Las Hormigas es el proyecto, digamos, de proyecto Terroir. Entonces, pasar de alguna manera de hacer un vino más genérico, varietal, a hacer vinos que son, digamos, expresión de distintos lugares. Lógicamente la primera etapa para hacer eso es conocer bien los lugares, porque si tú no conoces bien en profundidad lo que tú tienes, es muy difícil, digamos, hablar de los distintos lugares. Entonces han sido años de trabajo muy duro, de muchísima calidad. Yo recuerdo haber hecho el viaje con Pedro, de que nos cuente y de ver entrar a las calicatas y ha sido un trabajo de bastante tiempo, ¿no? Que dedicó Pedro a esto. Muchos años y con este gran trabajo han salido, digamos, los vinos que hoy día estamos haciendo y que son una extensión de los primeros 2 que siempre hicimos y que seguimos haciendo, digamos.
Eso es un poco la etapa. Lógicamente, esa fue la segunda etapa, ¿no? Y como tú dices, yo creo que tiene razón que son 3 etapas, porque la segunda etapa fue pensar de vender menos Malbec que más Argentina. Claro. Pero para vender más Argentina, primero tengo que conocer la Argentina, que es la mejor. Esa fue la segunda etapa. La tercera etapa fue, una vez que yo conozco bien los distintos lugares, ¿cómo puedo, digamos, expresarlo los lugares en su forma más auténtica? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí salió, digamos, la tercera etapa, que fue la de entender que desde un punto de vista vitícola hay que eliminar toda la química de síntesis, porque obviamente herbicida, fertilizante químico, insecticida, productos sistémicos te cambian, digamos, el medio ambiente, te cambian el lugar, entonces no te permiten la autenticidad en la expresión. Claro, te homogeneizan el vino. Te estandarizan. Te estandarizan el vino. Ese es un problema muy grande que yo veo no solamente en la uva, que es la, digamos, la fruta con la cual trabajo, pero lo veo en durazno, manzana. Hoy día, en la verdura, hoy día encontrar cosas que tengan muy buen sabor es cada vez más difícil. Totalmente. Porque la utilización de todo estos productos, digamos, tiene un montón de efectos secundarios que son mucho peor de los beneficios que te venden usando estos productos, ¿no? Entonces eso fue bien claro que para expresar bien un lugar hay que primero conservarlo, mantenerlo bien. Y pasando a la parte enológica, obviamente tuvo que revisar muchas cosas que estaba haciendo, porque eran cosas que en una visión nueva de vino de lugares me afectaban negativamente la expresión del lugar mismo, que era la sobremaduración de la uva, el exceso, digamos, de extracción, la sangría, la madera, son todos elementos que de alguna manera te cubren un poco, te impiden que se exprese bien la origen de la uva. Entonces esas fueron un poco las 3 etapas, y yo mirando atrás volvería a hacer lo mismo. O sea, yo nunca miro al pasado como un error, nunca, porque si yo hoy estoy hablando con vos de esto es porque hizo también lo que hizo. Hubo un camino para llegar a donde estás ahora. Digamos, no son, a mí no me gusta cuando digo me equivoco. No, yo no creo que me equivoqué. Viví otra etapa, digamos. Claro. Y Alto las Hormigas fue un proyecto que arrancó de una manera porque en este momento era, creo, la forma mejor, y hoy, y quizás en 50 años más, digamos, no sé lo que pasará. Estamos hablando de que hoy en día Alto las Hormigas está trabajando en una viticultura orgánica. Sí, estamos trabajando. Respetando el medio ambiente, usando lo mínimo indispensable o nada o casi nada. No, el problema, mira, cuando tú manejas un viñedo, lo que es importante en el manejo, yo lo llamo, me gusta más llamarlo tradicional. Tradicional. ¿No? Básicamente lo que se hacía 70 años atrás, que a mí siempre me ha gustado mucho. Por eso que yo siempre he sido un hincha, digamos, del viejo viñedo mendocino, con alta densidad, con planta chica, con cargador, con subsuelado, con desorrillado, porque siempre me ha gustado muchísimo, y que en los últimos 25 años, digamos, lamentablemente, muchos productores o agrónomos modernos lo han arrancado y reemplazado con una viticultura muy aburrida, sin alma, que produce, digamos, viñedos que viven solamente 30 años, entonces, que hay que revisarla toda. Pero, digamos, la química se utiliza también en el manejo tradicional, pero es una química natural. ¿Qué es la química natural? Son productos que se encuentran en la naturaleza. Azufre, cobre, esos son productos que hay que utilizar para curar, porque a veces hay condiciones que si no te permiten de llegar al fruto, porque hay algunas enfermedades cuando hay un viñedo pueden salir. Este año, por ejemplo, es un año difícil. Ahora vamos a hablar de este año, un año complicado, ¿no? Difícil, pero el problema es no utilizar, ¿qué es la química de síntesis? La química de síntesis son productos que no existen en la naturaleza, como es el cobre, como en cambio existe el cobre o el azufre. Son productos que son sintetizados en un laboratorio y no pertenecen a la naturaleza. Entonces, cuando tú lo echas, claramente tienen un montón de efectos secundarios que no se conoce y te rompen todo un equilibrio. Y eso es muy, muy jodido. Entonces, a mí me gusta mucho volver a un cultivo tradicional, poner el suelo al centro de todo. En cambio, digamos, en los últimos 30 años el suelo ha sido un soporte donde... No se hablaba del suelo hace 20, 30 años. Y tampoco el manejo. No. Manejo, todas estas cosas de labranza cero, herbicida, es de terror, digamos. Se te transforma en un asfalto, digamos. El asfalto, un suelo muerto produce vino muerto. Claro. En cambio nosotros trabajamos mucho sobre la raíz profunda. Entonces subsuelar,
generar mucha biomasa con verdeo, desorillar, digamos, abajo de la hilera, no echarle el herbicida, sino desorillar, tapar, mantener mucha vida, digamos. Y cuando tú haces una calicata en un suelo manejado así con respecto a un suelo convencional, vida y muerte. Tu baja, olor, vista, vida y muerte. Directamente. Y yo creo que el vino es una cosa viva, no es una cosa muerta. Totalmente. Entonces,